La industria de los centros de atención telefónica, mejor conocidos como call centers, se ha convertido en un sector dinámico y emergente de la economía a nivel internacional, teniendo un repunte desde inicios de la década de los 90 y cuyos trabajadores se cuentan por millones en las grandes ciudades. Hoy vamos a hablar con un especialista en temas de trabajo e industria al respecto de los call centers. Yo soy Flor Arballo y esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy nos acompaña el doctor Alfredo Walde Alfaro. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales del COLEF en la sede de Tijuana. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializa en estudios de la industria y el trabajo. Y acaba de publicar un libro llamado Más trabajo que empleo, trayectorias laborales y precariedad en los call centers de México. Bienvenido, doctor Walde, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, los call centers y bueno, este libro que vamos a hablar un poquito más del libro más adelante, pero primero para ponerlo en contexto, los call centers que son como los servicios telefónicos que hay para las empresas, ¿cuál es el antecedente y de dónde nace como este boom tan grande de esta industria? Bueno, quienes estudian o estudiaron un poco los antecedentes señalan que esto empezó en Estados Unidos como a finales de los años 60 aproximadamente. Por ejemplo, algunas compañías de aviación empezaron a dar sus servicios de venta de boletos, etcétera, y empezaron a utilizar servicios telefónicos. Y las primeras personas empleadas eran amas de casa en las zonas rurales de Estados Unidos, fueron las primeras trabajadoras de call center, ¿no? Posteriormente, con la expansión de nuevas tecnologías, sobre todo la distribución automática de llamadas y posteriormente ya el internet, la web, etcétera, todo esto evidentemente sale de Estados Unidos. Es un proceso mucho más global, propiciado por las tecnologías de la información, y en los últimos años, quizá las cifras nos dicen que los países donde más expansión ha habido es la India, en segundo lugar son las islas Filipinas, y en América Latina pues Brasil es muy importante, México es muy importante, pero desde hace como 10 años en Centroamérica ha habido una expansión interesante de los call centers, o importante, también en Colombia, en Perú, en Uruguay. Entonces, prácticamente es un fenómeno que de distintas maneras y en distintas proporciones afecta o está presente en muchos países de América Latina, ¿no? ¿El sector prioritario que tiene o utiliza los servicios de call center son compañías norteamericanas de Estados Unidos? No solamente, o sea, en México hay unas... Las más importantes son estadounidenses, pero también hay compañías europeas que subcontratan los servicios. De hecho, la que más empleados tiene en México es una compañía francesa, que está en Monterrey, está en Tijuana, está en varias ciudades. Entonces, en este sentido es un fenómeno bastante global. Evidentemente, las compañías que solicitan estos servicios están más en los países desarrollados, ¿no? Y principalmente en Estados Unidos, pero no únicamente, ¿no? Y de hecho también hay compañías nacionales, México concretamente, que utilizan los servicios de los call centers. Quiero señalar que para entender el fenómeno es importante mencionar que hay empresas que tienen los call centers lo que llaman in-house, dentro de la empresa. Es decir, son trabajadores de la propia empresa que están en un centro telefónico que da servicio a los clientes de la empresa, etcétera, ¿no? Y el fenómeno más conocido es el fenómeno de la subcontratación, empresas que subcontratan a otras empresas especializadas para que les den estos servicios, pero incluso puede haber una doble subcontratación, porque a efectos laborales las empresas subcontratadas por su parte hacen la contratación de la mano de obra y la gestión a una tercera empresa. Entonces es un fenómeno bastante diverso y bastante variado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, porque me llamaba la atención en cuestiones, por ejemplo, de frontera norte, sí, que la mayoría sí son empresas que tienen clientes, sobre todo en Estados Unidos, a los que ahí hay otro componente del idioma, del manejo del idioma, y que bueno, vamos a seguir platicando en esto.
No se vayan, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar trabajando sobre los call centers porque es importante hablar de este tema y porque son importantes pues todas las cuestiones que están asociadas al trabajo de este tipo y en esta industria. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El COLEF. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el doctor Alfredo Walde sobre los call centers. ¿Por qué es importante estudiar a los call centers? ¿Cuál es la relevancia del tema? Bueno, ha habido esta expansión cuantitativa a lo ancho del mundo, pero también desde el punto de vista del empleo hay una cuestión que es, por un lado, hay una tecnología relativamente sofisticada, digamos, estos operadores usan este tipo de tecnologías, pero por otro lado se trata de un trabajo que algunos han denominado neo-taylorista, es decir, un trabajo repetitivo, relativamente rutinario y un trabajo en masa. Es decir, los operadores de call center normalmente tienen que hacer un número determinado de llamadas. La duración de las llamadas no debe pasarse de un tiempo específico también. Y entonces este tipo de trabajo tan controlado, tan estandarizado, se ha denominado neo-taylorismo. Y por otro lado, hay una especie de contradicción dentro del trabajo porque ciertamente los operadores están sometidos o tienen que seguir un script, un guión relativamente rígido. Pero por otro lado, las personas, los clientes, tienen necesidades personales específicas. Entonces hay como una especie de tensión, digamos, entre la personalización, que sería ideal, y por el otro lado, los propósitos de las empresas de tener una productividad alta y tener mayores ganancias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del trabajo, eso es interesante, y desde el punto de vista del empleo, ¿no? ¿Cómo funcionan los call centers? Digo, un poco pensando en lo que nos acaba de compartir. Me imagino un esquema tipo maquiladora en el que también este trabajo más robotizado, pero ¿quiénes trabajan ahí? ¿Cómo se trabaja dentro de los call centers? Bueno, en todo el mundo la mayor parte de la gente que trabaja son jóvenes y se ha dicho que son jóvenes universitarios o jóvenes que alternan su trabajo, sus estudios, digamos, con este trabajo, porque existe una cierta flexibilidad de horarios, una adaptabilidad, ¿no? Y entonces eso para los jóvenes está bien. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que, siendo cierto que hay muchos jóvenes, también hay un sector que ya no está estudiando, que son profesionales, que por el deterioro del mercado de trabajo en ciertas profesiones van a dar a los call centers. También hay algunas amas de casa, que también como en Estados Unidos, que por alguna razón familiar, porque necesitan ayudar a su familia, porque hemos encontrado varios casos, hijos enfermos, etcétera, también se incorporan al empleo. Y en la frontera, en los últimos años, quizá la gran novedad, por decirlo de alguna forma, es el empleo masivo de deportados en los call centers, ¿no? Evidentemente porque tienen un cierto dominio del inglés y en ese sentido las empresas o algunas empresas han decidido prescindir del estereotipo del deportado, tatuado, delincuente, etcétera, y les dan empleo, y hay algunos call centers cuya mano de obra, el 80% o el 90% son deportados. Entonces esto empieza a ser un poco más heterogéneo de lo que era al principio, aunque efectivamente los jóvenes son mayoría, ¿no? Ahora, situándolo aquí en el tema de la frontera norte, en términos del salario, ¿los salarios hay algún promedio? ¿Cómo podemos pensar en los salarios que se ganan las personas que trabajan en call centers? Bueno, no es fácil tener los datos, pero lo que sí hemos visto es
también hay una cierta heterogeneidad. Si el nivel promedio salarial puede ser a lo mejor de 5, 6 mil, 7 mil pesos en la frontera, para un operador bilingüe puede llegar a ser de 10 o 12 mil pesos. En un contexto en el que los mercados de trabajo en México son bastante precarios, digamos que el call center para determinados grupos de personas, como los jóvenes, como los deportados, para los deportados probablemente es la mejor opción. Hay muchos deportados que no tienen trabajo, que están en la calle, etcétera. Hay otros que están en la construcción. Frente a ese tipo de situaciones, el call center es una buena opción. En términos generales, sin embargo, no es como una opción de largo plazo. Pocas personas se ven, digamos, en un call center toda la vida, sobre todo quienes tienen una licenciatura, por ejemplo, o hacer carrera en un call center. Pero, sin embargo, también es cierto que hemos encontrado casos de jóvenes, sobre todo, que han llegado a ser supervisores, que tienen puestos intermedios, cuadros intermedios en la jerarquía de los call centers, y ahí evidentemente los sueldos son mayores y hay algunas otras prestaciones más favorables. Entonces, en líneas generales, digamos que los salarios en función de la escolaridad quizás no sean muy altos, en función de los mercados de trabajo locales, pues resultan una alternativa para determinadas personas. No una alternativa de mediano y largo plazo, pero sí una alternativa para algo sobrevivir. Temporal, quizá. Algo temporal. La paradoja es que esa temporalidad puede alargarse, porque sí hemos también encontrado trabajadores de call center que ya tienen 4 o 5 años en sus empleos. Que ¿no? ya sería considerado como un tiempo largo en un call center. En un call center es un tiempo largo, sí. Y en términos de las exigencias, o sea, físicas, también como de horarios, costo-beneficio. Bueno, como dije, los horarios pueden ser relativamente flexibles en función de las necesidades de las empresas. Hay jornadas de 6 horas, que para los estudiantes es algo que les conviene, por decirlo así, pero también al mismo tiempo encontramos que hay algunos de estos trabajadores, o hay una proporción que no. Sobre todo, creo que la mayor conflictividad, digamos, en los centros de trabajo es en la relación con los supervisores, en la calificación de la calidad de las llamadas, porque hay unas métricas, pero también hay una calificación cualitativa, y entonces ahí hay como lo que yo llamo una disputa por la calidad, porque los supervisores califican las llamadas a veces como no válidas y los operadores no están de acuerdo con eso. Hemos encontrado que tiene aspectos de tensión y de cierta conflictividad, ¿no? ¿Y las condiciones generales del trabajo? Bueno, el call center también es un empleo formal en términos teóricos, sin embargo hay también variedad. O sea, hay empresas que efectivamente hacen los contratos de la manera como la ley lo prescribe, pero también hay empresas en las cuales les hacen firmar la renuncia desde el principio, o cotizan, digamos, por 1 o 2 salarios mínimos, aunque en realidad estén cobrando más. En fin, hay una serie de triquiñuelas ahí y de cuestiones, de argucias legales que hacen que el call center, siendo aparentemente un trabajo formal, tenga elementos también de informalidad, ¿no? Y esto me imagino se ve reflejado también como en la relación que tienen los empleados con la empresa, ¿no? Viendo todas estas... También hay varios testimonios, bastantes testimonios de que la información sobre las condiciones laborales no es clara, es confusa. Si a eso agregamos que en los call centers, excepto en algunos casos en la Ciudad de México, no hay, sobre todo en los subcontratados, no hay sindicatos, entonces toda la negociación es individual con los supervisores, y eso también crea tensiones, también crea conflictos, porque la información en ocasiones no es clara, ¿no? No es clara. Muy bien, pues vamos a seguir platicando de esto. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a Diálogos desde la Frontera, y en el siguiente bloque nos va a platicar el doctor Alfredo Ugalde de su nueva publicación de los call centers en México. No se vayan.
¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El COLEF. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de los call centers con el doctor Alfredo Walde. Él es investigador del Departamento de Estudios Sociales del COLEF aquí en Tijuana. Y pues esta es la publicación más nueva, Más trabajo que empleo, trayectorias laborales y precariedad en los call centers de México. Doctor, bueno, con todo esto que hemos hablado, pues me llamó mucho la atención el título, porque habla pues que es más trabajo que empleo, para empezar, lo que significa eso, y también el tema de la precariedad laboral. Entonces me gustaría que nos platicara sobre cómo nace este libro, de dónde viene, cómo está organizado y qué podemos encontrar aquí. Bueno, el libro nace de un proyecto que tuvimos, un proyecto de CONACYT, que en ese proyecto se proponía estudiar 3 ocupaciones, de hecho, estudiamos 3 ocupaciones en varias ciudades de México, una call center, otra músicos y la otra trabajadores del vestido. Hicimos una primera publicación y este libro lo que trata es de compendiar y darle hacer una reflexión como más pausada, digamos, incluir más aspectos que en aquellas otras fases no se hicieron. Sobre todo aquí hago mucho énfasis en las trayectorias laborales y en la subjetividad a lo largo de las trayectorias laborales. No solo es cuáles son las condiciones objetivas del trabajo, es decir, cuánto ganan, si tienen o no seguro social, jornadas laborales, etcétera, sino también cómo perciben, cómo interpretan los trabajadores y las trabajadoras el trabajo que tienen en función de su trayectoria, es decir, en función de los trabajos o empleos que tuvieron anteriormente y en función de sus perspectivas de futuro. Las entrevistas se hicieron en Tijuana, en la ciudad de Monterrey y en la Ciudad de México, y se intentó tener un equilibrio entre hombres y mujeres, tener distintas edades, call centers diversos, etcétera, ¿no? Y es un trabajo fundamentalmente cualitativo, ¿no? Es más interpretativo de esto que nos mencionaba. Sí. Y de eso nos puede compartir algunos de los hallazgos más importantes que tuvieron. Bueno, evidentemente, según algunas atributos o según las personas sean de cierta edad o sean jóvenes, sean profesionistas o no sean profesionistas, un poco las percepciones varían, pero también varían en función de la experiencia anterior. Sin dejar de ser el empleo precario en muchos call centers, no en todos, sin embargo, teniendo en cuenta que el mercado de trabajo mexicano está bastante deteriorado en los últimos años, para algunos operadores, digamos, es una ventaja tener, por ejemplo, seguro social, ¿no? Tener acceso a servicios médicos públicos. Nos encontramos, ya lo mencioné, mujeres, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tienen un hijo enfermo, que son madres solteras, etcétera. Para ellas, tener seguro social, pues es algo importante y es algo positivo. En el sentido contrario, hay jóvenes que, por ejemplo, han estado en 2, 3, 4 call centers y en ese sentido muchos de ellos ya están quemados, digamos, de esa experiencia, no soportan a los supervisores, consideran que muchas de sus saberes y conocimientos, por ejemplo, una licenciada en sociología que entrevisté, pues lo que ella estudió no sirve para nada. En otros casos de carreras más técnicas hay cierta aplicación de conocimientos. Entonces, para algunos de estos jóvenes esta alternativa es temporal. La disciplina, el uso de una vestimenta determinada, etcétera, es algo que no les gusta, que no soportan.
En fin, sin embargo, por otro lado, los deportados ya de cierta edad, 50, 55 años, para ellos el call center es como un refugio, es decir, es posiblemente uno de los pocos lugares donde los van a contratar. Y efectivamente para ellos pues es casi la única alternativa. Sobre todo hay casos bastante dramáticos de personas de más de 50 años que están solos en Tijuana, que no conocen a nadie y cuyo único empleo y el único lugar de socialización es el call center, ¿no? El call center. ¿Y encontraron en esta comparación entre la ciudad de Monterrey, de Ciudad de México y Tijuana alguna diferencia específica o algo que haya sido característico de cada región? Yo creo que más bien las diferencias están en función del tipo de empresa más que de los mercados de trabajo locales, ¿no? Son las empresas las que, de hecho, los propios trabajadores de call center, estos jóvenes que han rotado, dicen, no, pues en aquella empresa me iba mejor y en esta otra está peor. De todos modos, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey hay más centros de cobranza. Los centros de cobranza son los que exigen del trabajador de call center eso que llaman cualidades de trabajo emocional, es decir, soportar al cliente, convencerlo, persuadirlo de que tiene que pagar, ese tipo de cosas. Ahí también encontramos bastantes operadores bilingües, ¿no? En la Ciudad de México están estas amas de casa que comentaba, pero también hay incluso algunos, concretamente hay un caso muy interesante que dobletea, que trabaja en un call center y trabaja en otro lugar. Entonces son 58 horas a la semana de 60 horas de trabajo, ¿no? Pero bueno, más allá de las anécdotas, desde una perspectiva más general, importa más la empresa incluso que el mercado de trabajo local, diría yo. ¿Cuál es la perspectiva a mediano y largo plazo de este tipo de trabajos y de este tipo de empresas? ¿Cuál es el panorama que se ve? Bueno, por un lado, aquí recientemente hay estudios sobre automatización que señalan que ciertas tareas, las tareas más rutinarias, las tareas más sencillas, digamos, podrían llegar a automatizarse. De hecho, hay un estudio que coloca a los vendedores de telemarketing como muy amenazados, digamos, por la automatización. Sin embargo, habría que ver, y hay incluso máquinas inteligentes que detectan emociones, que responden a determinados lenguajes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, habría que ver, no lo sabemos, ¿no? Habría que ver hasta qué punto la automatización es o no una amenaza. Por ahora, los call centers en México son sobre todo de voz, aunque algunos emplean la web y otros canales, ¿no? Redes sociales, etcétera. Entonces, en ese sentido, no son muy avanzados tecnológicamente en líneas generales. Y luego la otra cuestión que parece menos probable es este regreso de las empresas a sus países de origen. Parece menos probable porque todavía el call center es una ganancia de costos, digamos, para las empresas, porque los salarios y los costos en general en países como México siguen siendo bastante más bajos que en los países desarrollados. Entonces, están estas dos incógnitas, pero de hecho, el Instituto Mexicano de Telemarketing sigue reportando que los call centers en México siguen creciendo, ¿no? O sea, digamos que sigue siendo una industria pujante y en crecimiento. En crecimiento, y ellos las revistas empresariales están tratando, digamos, de solucionar estos problemas, de incluir algo más de tecnología, técnicas organizativas, etcétera, ¿no? Los call centers siguen creciendo en México. Hubo un bajón, digamos, con la crisis de 2008-2009, pero parece que hay una cierta recuperación. Y para el empleo, pues sigue siendo una opción de trabajo con los inconvenientes que dije en relación con el empleo, ¿no? Rutina, estrés, en ciertas empresas bajos salarios, información confusa,
una disciplina impuesta por supervisores que no son bien aceptados por los trabajadores, etcétera, ¿no? Y bueno, también el tema de estos contratos que a veces son muy breves, que tampoco representan una seguridad laboral para alguien. Efectivamente. De hecho, el sector sigue habiendo una alta rotación en el sector, matizada, digamos, porque ciertos grupos de trabajadores se van quedando en el call center porque fuera de los call centers no hay buenas alternativas de trabajo, ¿no? Hay que verlo en el contexto de la precariedad laboral, que es muy general en México, aunque en ciudades como Tijuana pues hay que matizar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Walde, por habernos acompañado y por habernos platicado de este tema de los call centers. Y bueno, el libro Más trabajo que empleo, trayectorias laborales y precariedad en los call centers de México, lo pueden encontrar en nuestra librería virtual en la página del COLEF, www.colef.mx, y también ahí pueden encontrar mucho más información sobre el doctor Walde y su trabajo y de todos los eventos, de todos los seminarios y todas las cosas que tenemos en el COLEF. No olviden seguirnos en redes sociales, en YouTube también tenemos el canal de Diálogos desde la Frontera, donde pueden encontrar programas anteriores también. Y bueno, esto fue Diálogos desde la Frontera. Yo soy Flor Arballo y nos vemos en la próxima edición.